Dios, te entrego mis cargas, te doy mi aflicción. Vengo a ti quebrantado, necesito tu paz. La palabra de hoy es Dios es soberano 2. En el devocional anterior veíamos que el Señor es soberano y que hace como Él quiere. En este veremos que Dios le va a demostrar a Nabucodonosor que Él era quien gobernaba, y la prueba consistiría en que su reino le sería revuelto cuando reconociera que el cielo gobierna. Esto sería para que el rey comprendiera que era cierto que quien ponía y quitaba reyes era Dios, y él volvería a su reino una vez que recuperara la cordura. Daniel terminó exhortando al rey para que reconociera sus pecados y le dijo: por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Aquí vemos un principio espiritual, y este es que cualquier sentencia puede ser anulada si se interpone arrepentimiento. Y vemos que la decisión que Nabucodonosor tomaría terminaría determinando cómo viviría los próximos años. Y trayéndolo a nuestros días, podemos apreciar que nuestras decisiones actuales determinarán nuestra condición futura. Vemos que Daniel aconseja al rey a que se arrepienta, y este arrepentimiento debería ser, en primer lugar, en relación al Dios del cielo, a quien este rey había ofendido. Pero es interesante notar que Daniel incluye también la necesidad de extender su arrepentimiento hacia los hombres, ya que le dice, haciendo misericordias para con los oprimidos. Al fin y al cabo, el amor a Dios implica el amor a nuestro prójimo, que, como sabemos, ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Y el rey, como suele ocurrir entre los poderosos del mundo, había conseguido su inmenso poder en base a carecer de justicia y misericordia para con los hombres. Notamos dos grandes verdades que se desprenden del consejo de Daniel. La primera es que Dios extiende su amor y oferta de perdón a todos los hombres, incluidos, por supuesto, aquellos que no eran judíos. Y en segundo lugar, que no hay hombre tan malvado al que Dios no pueda perdonar. Aquí notamos que Nabucodonosor es un buen ejemplo de ambas cosas. Si el rey hubiera escuchado las sabias palabras de Daniel, quizás se hubiera librado de 7 años de locura, pero no quiso escucharlo, y todo parece indicar que aunque Nabucodonosor recibió la interpretación de Daniel con preocupación, pronto se olvidó de ella y de la exhortación que el profeta le había realizado. Pero los juicios de Dios siempre llegan. En Números 23:19 nos dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. En este caso pasó un año entero antes de que la sentencia se cumpliera, un año en el que Nabucodonosor tuvo la oportunidad de arrepentirse, un año en el que Dios soportó con paciencia la orgullosa actitud de este rey. Pero puesto que Nabucodonosor continuó en su pecado de orgullo, Dios trajo el juicio anunciado sobre él. Veamos cuáles eran los pensamientos del rey cuando todo esto ocurría. En Daniel 4:29 y 30 nos dice: paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún encontramos al rey haciendo alarde de sus logros cuando vio una voz del cielo que confirmó su sentencia. En Daniel 4:31 nos dice: aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. El rey no quería aceptar que todo lo que tenía era un regalo de Dios, sino que pensaba que era fruto de su propia capacidad. Por esa razón, en lugar de glorificar a Dios, decidió glorificarse a sí mismo. Pero Dios no iba a permitir esto, así que se dispuso a humillarlo. Luego de 7 años,
El rey recobró la razón y bendijo al Altísimo, y una vez que hubo reconocido la soberanía de Dios, le fue devuelta la razón y recuperó su reino. Y al ver sus palabras finales podemos pensar que Dios puede cambiar corazones, incluso los más duros. Leemos en Daniel 4:37, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdades y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. El rey reconoce que él andaba por estos caminos y además notamos la reverencia, el respeto, la honra, la admiración y la adoración que siente hacia Dios. Incluso reconoce que todos sus caminos son justos, es decir, admite que cuando le humilló, lo hizo con justicia. No hay quejas contra Dios por la dura experiencia por la que había tenido que atravesar. Se da cuenta de que había sido su soberbia lo que lo había llevado a vivir como una bestia. No se percibe en él ningún tipo de rebeldía contra Dios. Más bien, su posición es de humildad y aceptación. Hermano, podemos apreciar que el relato de la vida de este monarca nos advierte del peligro de esforzarnos por engrandecer nuestro propio nombre y no el de Dios. Y otra advertencia tiene que ver con el pecado de orgullo. Este es el pecado básico y original de la humanidad y consiste en vivir en independencia de Dios, ocupando su lugar. En Génesis 3:5 leemos, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Naturalmente, si queremos disfrutar de la salvación, primero deberemos dejar de lado esta actitud, ya que si insistimos en gobernar nuestra propia vida en la independencia del Señor, más tarde o más temprano recibiremos una clase práctica de humildad. Ya lo dijo Nabucodonosor, él puede humillar a los que andan con soberbia. Debemos saber que Él reina sobre todos los habitantes de la tierra y que su voluntad se cumple tanto en el cielo como en la tierra. Dios te bendice. Amén.